Entonces no somos huérfanos, tenemos un padre que está en los cielos, tenemos un hijo mayor, un hermano mayor, perdón, que está en los cielos, y tenemos el Paracleto, que es el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Entonces Dios prometió a Jacob ayudarlo y nos promete a nosotros ayudarnos también. Entonces cuando flaqueamos, cuando creemos que ir a congregarse no es una opción o no es la mejor opción, es porque algo está pasando no con Dios, algo está pasando conmigo, con nosotros, porque Dios promete ayudarnos siempre. Ahora, Él no nos llamó porque seamos encachados, no nos llamó porque tengamos buena pinta, ni por nuestro apellido, no nos llamó porque tuvo misericordia, ¿no? Solamente porque tuvo misericordia. Él sabe que somos débiles. Él tampoco nos llamó porque somos súper hombres y las hermanas son súper mujeres, no. Nos llamó porque sabe que somos débiles y que necesitamos de su ayuda. Entonces, lo que le prometió a Jacob también es una promesa para nosotros hoy día. Se presentó con su persona. ¿Le dijo quién era Dios a usted? Yo lo he contado 1.000.000 de veces y ahora va a ser 1.000.001. Cuando el Señor me llamó a sus caminos, me convertí a Cristo, 15 años y un poco más quizás, para el tiempo que uno vivía, en los tiempos de uno. Hoy día los jóvenes, los niños, 12 años, 11 años, están delinquiendo. Nosotros no éramos así. Nosotros teníamos otras distracciones, que igual eran pecados, obviamente. Pero no éramos así, en esa violencia. La violencia que generalmente se da en los mayores, digamos. Entonces cuando yo llegué a la planta de Cristo, en la calle, ahí recibí al Señor en la calle, en la vía pública, y la niña que me hizo la oración, yo cierro los ojos y me pasó una película por delante, con los ojos cerrados. Y Dios, porque miren, el Espíritu Santo dice en la Escritura que convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo tenía que ser convencido de que necesitaba a Cristo. Y Dios me convenció mostrándome una película con mis ojos cerrados de todas las fechorías que había hecho hasta ese momento, que para uno era fama ante sus padres. Y me sentí tan mal, y eso me quebró, me hizo sentir lo que realmente era un pecador perdido, y acepté a Cristo como el Salvador de mi vida, Salvador de mi vida. Ahí está mejor. Todo esto después en la casa, olvídense, voy a demandar a la familia por bullying. Entonces, el Señor así obra en nosotros. Así y a cada uno se nos presentó en el momento mismo, quizá un poco después, como sea. Y de ahí me hizo perfecto. No. Lamentablemente me sigo equivocando, pero Dios me llamó porque tiene misericordia. Me tiene en su camino porque tiene misericordia. Pero lo primero que Él hace es presentarse, hermano amado. Se presenta y nos dice, mira los cerros, mira los árboles, mira tu familia, todo esto lo que es yo. Esa es creación mía. Entonces uno reconoce que al Dios que servimos es el Dios todopoderoso, que tiene toda autoridad. Por lo tanto, ¿quién nos podría amedrentar a nosotros? ¿Quién me alejará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. ¿Quién me podrá alejar del amor? Entonces nosotros decimos nada. Yo pensé que iba a salir una mea aquí. Nosotros decimos nada, Señor, no alejará del amor tuyo. Pero el primer problema cae, o difícil, ya ponemos en duda nuestra fe. Y no creía tanto. Pero sí, mire, en la angustia, en la dificultad, lo mejor es estar tomado del Señor, arraigado del Señor. ¿Por qué? Porque Él prometió, te ayudaré. Te ayudaré. Te sostendré. No temas porque yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Por lo tanto, no temas. Solamente confía. Confía. Solamente confía. Esa es la palabra del Señor. Entonces, nuestro Dios, fuera de presentarle todo lo que le presenta a Jacob, se presenta a él, le dice quién es él y todo lo que ha hecho y todo aquello,
Le dice entonces, y lo remata cuando le dice, no temas, gusano, Jacob. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. No temas, gusano, Jacob. No temas, oruguita de Israel, dice la versión, me dio risa. No temas, gusanito, Jacob, oruguita de Israel. No temas. ¿Han visto usted alguna vez el proceso de la oruga? ¿Cómo es? Feo al principio. ¿Y después qué sale? Mariposa. Una preciosa mariposa. ¿Y se siente identificado usted? Amén. Amén, ¿por cierto? Oruguita. ¿Cuántas oruguitas hay? Amén. Ahora empiezo. ¿Va a predicar conmigo? Diga. Predícale a los hermanos. Y a los hermanos que están en línea. Qué bueno, y ahora ya nomás. Muy buena su predicación. Entonces me gusta el término diminutivo, amoroso, compasivo de oruguita Israel. Porque a la larga, hermano, es lo que somos. Es decir, llegamos a Cristo sucios, malolientes, y cuando llegamos a Cristo, Él nos limpia, nos lava, sana nuestras heridas y provoca un cambio en nosotros. Amén. Provoca un cambio importante en nosotros que la gente lo percibe. Y la gente se da cuenta. ¿Por qué? Porque dice, ahora es diferente. Algo le pasa. Porque hay un cambio en él o hay un cambio en ella. Es lo que provoca Dios en la oruguita Israel. ¿Ustedes son israelitas? Amén. ¿Tendré que dar la cita a usted? Romanos 2, 28, 29. Alguien que lea Romanos 2, versículos 28, 29. Por favor. 28-29. Sí, capítulo 2, versículo 28, 29 de Romanos. Amén. Amén. Voy a cambiar. ¿Cómo va a ser el pastor Javi? En Reina Valera. Amén. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza el cual no viene de hombres, sino de Dios. Entonces, ¿quién es judío? ¿Realmente? El que lee el corazón. Entonces, el que es circuncidado en el corazón. Tenemos que entender entonces que el judío, en la circuncisión del prepucio, era un Israel que era tipo de lo que iba a ser en el futuro. Porque nunca debemos olvidarnos nosotros que la promesa de Dios a Abraham es que iba a ser padre de multitudes, incontadas. Si alguien puede contar la estrella, así va a ser la descendencia de Abraham. Si alguien puede contar la arena del mar, así va a ser la descendencia de Abraham. ¿Se logró en Abraham? En Cristo se logró. Amén. En Cristo se logró. Entonces, en Cristo la descendencia, estamos hablando de la gente nueva, la gente que nace de nuevo. Estamos hablando de aquellos que nos constituimos hijos de Dios. Amén. Entonces estamos hablando de esas personas incontadas a través de los años. Amén. Incontadas. Entonces, cuando Dios habla, lo hace para que nos enfoquemos en esa área. Cuando Dios le hace promesa a Jacob, le hace promesa a Israel, tenemos que entender que son promesas que se iban a cumplir en el nuevo pacto, porque el antiguo pacto iba a terminar. Amén. Que era una sombra del que había de venir. Amén. Porque el primero tenía imperfecciones, no porque Dios sea imperfecto, porque no cubría todas las necesidades del ser humano. En cambio, el nuevo pacto sí los cubre. Amén. ¿Por qué los cubre? ¿Por qué los cubre? Porque Cristo no vino a buscar solamente chilenos. Cristo vino a buscar y a salvar a chilenos, peruanos, argentinos, bolivianos, europeos, de donde sea. Todo aquel que lo confiese como su Señor y su Salvador, entra a pertenecer a la familia de Dios y es contado dentro de la descendencia prometida de Dios a Abraham. Amén. Entonces nosotros hoy día creemos en Dios y entendemos y sabemos que Él no se equivoca. Amén. Nunca.
Entonces el término gusano, salido de la boca de Dios, no significa que es una ofensa, sino que Dios quiere que nosotros entendamos el término. El término gusano, salido de la boca de Dios, significa humildad, debilidad del pueblo de Israel. En Isaías, el texto que tenemos como texto base, es una expresión que irradia fragilidad e insignificancia ante Dios. ¿Saben lo que nos pasa a nosotros? Cuando hablo de nosotros, no hablo de nosotros como iglesia local, porque creo que no se ha dado en nosotros, honestamente, delante de Dios, pero sí se da en nosotros como pueblo de Dios, que está por diferentes denominaciones, en diferentes lugares y diferentes países, en el globo terráqueo. Entonces, ¿qué se da? Se da que cuando el hombre empieza a surgir en el ministerio, empiezan a cambiar sus ideales. Se empiezan a provocar unos ciertos desórdenes en la mente. Y en esos desórdenes, entonces, empieza a tomar protagonismo su nombre y su apellido, y el nombre del Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe, pasa a un segundo plano. Entonces ya se empieza a destacar al hombre porque tiene un jet privado, o porque tiene un yate privado, o porque se compró parte de una isla. Eso empieza entonces a denotar que el hombre, o empieza a demostrarse que el hombre ha surgido de una manera importante gracias a la predicación del Evangelio. Pero no hay una identificación que digan este hombre es así porque millones se han convertido, porque hombres han sido sanados, mujeres han sido sanadas, más que nada por sus bienes es reconocido en el mundo. En la semana salía en YouTube, me parece que fue, que había muerto Cas Luna, no sé si será verdad o será mentira, que había muerto en un accidente automovilístico. Yo lo leí nomás hacia la pasada, pero no sé en realidad si será verdad o no. Pero a veces sucede que el nombre se asocia más que a la predicación, a la enseñanza o a la sanidad o a los milagros, se asocia a los bienes materiales, quiere decir. Así se asocia. Pero cuando el apóstol Pablo se empezó a inflar el pecho, porque mire, en la escritura es el único que la palabra menciona que subió hasta el cielo y bajó. Fue y volvió. Dios permitió que subiera y que bajara. Y le hizo Dios una prohibición, que no hablara, que no mencionara lo que había visto. Imagínense lo que había visto. Pero no se le permitió hablar. Pero él dice, e inclusive él dice, conozco un hombre. Habla como en tercera parte, conozco un hombre, y al último día después reconoce que fue él, el que es ese hombre. Pero junto con eso, él reconoce que Dios le envió un mensajero. Un mensajero, ¿de dónde? De Satanás. Que lo bofetee, dice. Lo bofetee. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esa bofetada? ¿Cuál es el propósito de esa limitancia física? Que no se enaltezcan. Que no se enaltezcan. Que no se crea que todo es gracias a Él. Gracias a su opulencia, gracias a su enseñanza, gracias a su estudio, gracias a Él. No. Para que Dios sea el único en ser glorificado. Amén. Entonces Él lo reconoce que fue un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Y a la larga era un impedimento físico que él tenía, que ahí estaba constantemente. A lo cual 3 veces había orado para que Dios lo sanara, y Dios le dijo: basta de venir así. O sea, no te voy a sanar. Cuando nosotros presentamos delante de Dios y no lo conocemos bien, creemos que Dios nos va a decir a todo que sí. Y si no me dice a todo que sí, entonces, igual que un cabrón chico, ¿cierto? Igual que un niño, me amurro, voy por un rincón, me pongo a meter las cosas, sentir los zapatos, y todo lo que hace un niño, todas las pataletas de un niño. Pero cuando nosotros oramos a Dios, podemos tentar. Sí
o espera. Un sí, un no o una espera. Todas las respuestas que Dios nos dé van a ser para nuestro bien. Amén. Si es un sí, va a ser para mi bien. Si es una espera, va a ser para mi bien. Y si es un no, también va a ser para mi bien. Amén. Eso es conocer a Dios. Yo, Jehová, le dice Dios a Jacob. Jacob, conóceme. Conóceme. Yo soy el que puedo provocar milagros, de hacer cosas que no existen, que existan. Yo soy el creador. Luego que me conozcas, entonces tú vas a comprender que todo lo que yo obre en ti va a ser para tu bien siempre. Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o de lo que necesitamos. Nos da con más abundancia. Pero también Dios de repente nos va a tirar las riendas. Nos va a tirar las riendas. Y nos va a mantener cortitos. ¿Saben por qué? Porque nos desfandamos. Y salimos entonces como yegua loca, así como un animalito desbocado, arrancando para cualquier lado, corriendo para cualquier lado. Entonces Dios, para evitar eso, nosotros nos toma las riendas y nos mantiene cortitos, para que no nos desboquemos y no busquemos cualquier lado. Entonces, no nos vamos para cualquier lado. Nunca nos olvidemos que somos ovejas, no cabritos. Estoy mirando las caras, como que 50 y 50. Entonces, cuando Dios usa el término gusano, está hablando de humildad, está hablando de debilidad. Es una expresión de fragilidad e insignificancia ante Dios. Eso es. Es decir, es una gran verdad. Es una gran verdad. No podemos comparar a Dios. No podemos comparar a Dios de ninguna manera. Pero eso me acuerdo mucho de una alabanza: soy polvo nada más, era antigua, decía, soy polvo nada más, Señor. Soy polvo que visitas con amor. Soy polvo que te honra, polvo que te alaba, soy polvo nada más, Señor. Es lo que somos polvo, somos tierra, somos polvo. Eso es lo que somos. Que nos hizo y nos hizo con amor. Y hoy día nos llamó a su camino, y este polvo, esta tierra, adora y glorifica a Dios. Pero sigo siendo polvo. Y Dios sigue siendo Dios. Entonces no nos podemos igualar a Él. Tampoco debemos creer que lo que hagamos, digamos, que cause expectación ante la gente. Tampoco debemos creer que es por nuestra gracia. Todo es por obra y misericordia de Dios. Entonces, gusano, ¿hay aquí hoy día? Gloria al Señor. Al principio no había ni uno. Ahora, estos somos gusanos. Aleluya, hermano, pero se ve. Entonces, a medida que se va dando la palabra, nos vamos convenciendo por la palabra lo que realmente somos. No es un término despectivo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el término gusano en lo espiritual simboliza transformación y renovación mediante el empoderamiento del Señor en nosotros. Igual que este gusanito, amén. Igual que el término que usa la PDT, oruguita. Igual, ser gusano, entendemos entonces espiritualmente que eso es el momento de nuestra transformación. Una oruguita es un proceso de transformación. Nos vamos a ver feitos todavía a lo mejor. Quizás todavía no somos muy atractivos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, pero estamos en el proceso de una oruguita. Amén. ¿Amén? No sé cuánto, se me fue ese detalle, han visto cuánto dura el proceso de una oruguita, pero es un proceso. Amén. Es un proceso para luego convertirse en una preciosa mariposa. ¿Cuánto hemos corrido detrás de las mariposas? Amén. ¿Cierto? Cuando niños, cuando jóvenes, adultos. Y tener uno en las manitos precioso, los colores maravillosos. Estoy muy sentimental, pastor.
A ver, estoy muy sentimental. Estoy jubilado. Sí, pues, amén. Ya estoy jubilado, así que los jubilados los ponemos así parece. El tema es este, hermano. Entonces, el proceso de una oruguita es un proceso de transformación. Un gusano es que Dios nos dice lo débil que somos, por ende, lo dependiente que somos de Él, con un futuro glorioso. De una oruga. Con un futuro glorioso. Hoy día feído, pero luego, cuando nos vengan a buscar, nuestro cuerpo va a ser transformado de acuerdo a la gloria de Dios. Amén. Y en esa gloria ya vamos a ser esa mariposa. Esa especie linda vamos a ser. Sin fallas, sin enfermedades, sin dolor de ningún tipo. Perfectos, cuerpos perfectos. Entonces, ¿estamos en el proceso? Amén, que estamos en el proceso. Amén. Ahora, el término gusano, para que nosotros nos alegremos un poco con respecto a esto. ¿Saben ustedes que los gusanos, esto lo busqué, obviamente lo googleé, los gusanos son fundamentales para la tierra? Miren, les voy a leer lo que busqué, lo que me salió. El aporte de los gusanos, hoy día, o siempre, ayudan al suelo aportando nutrientes y proporcionando túneles para el agua. Cuando el gusano se mete debajo de la tierra, ¿quién lo ha visto estar debajo de la tierra? Ninguno de nosotros. Pero hay científicos que seguramente con cámaras microscópicas les han seguido el trayecto al gusano. El gusano no se mete debajo de la tierra por esconderse, porque no. Ellos se meten a trabajar. El gusano se mete debajo de la tierra a trabajar. Y lo que ellos provocan son túneles. Y esos túneles tienen la finalidad de almacenar agua debajo de la tierra, provocando de esa manera un suelo sano y saludable. Si usted tiene la costumbre de matar cada gusano que pilla en su jardín, está cometiendo un gran error. Porque lo que va a lograr al último va a ser tener un suelo enfermo. Un suelo enfermo. No un suelo sano. Porque el gusano provoca nutrientes que la tierra y las plantas necesitan. Fuera de eso, cuando se meten debajo de la tierra, lo que acabo de decir, lo voy a repetir por las caras que veo. Fuera de eso, provoca túneles de agua debajo de la tierra que usted no lo logra ver, pero están debajo de la tierra. Y cada vez que usted riega, la tierra no se evapora inmediatamente, se va a esos túneles, provoca humedad y provoca sanidad para su suelo. Por lo tanto, los gusanos son necesarios para la tierra. ¿Cuál es nuestro hábitat? Por ahora, ¿cuál es nuestro hábitat? ¿Cierto? En la tierra. Por eso que a algunos nos gusta meternos al mar, porque no soy pescado, mi hábitat es la tierra. Ni tampoco a algunos les gusta volar porque no son aves, porque su hábitat es la tierra. Son justificaciones para el miedo. Entonces, como nuestro hábitat es la tierra, cuando Dios le dice a Jacob gusano, le está diciendo que es frágil, pero también está diciendo que es fundamental su aporte en la tierra. Todos nosotros, como gusanos, somos un aporte para esta tierra, para este mundo. Porque nosotros somos usados por Dios como gusanos para entregarle nutrientes al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo. Y nosotros somos los que provocamos que esta tierra se mantenga sana, saludable. ¿Cuántos gusanos hay? ¿Cómo estamos ahora? Por lo menos ahora mismo para arriba.
Entonces, mis amados hermanos, ese es el sentido. Mire, Dios me bendijo mucho en esta palabra y recibí mucha edificación por Dios con cosas quizás muy sencillas, muy sencillas. Pero a la larga, Dios no expresa nada a tonta y a loca. Todas las expresiones de Dios tienen un sentido súper importante. Entonces yo cuando traía esta palabra a nuestra vida, nosotros entonces, así como gusano Jacob, nosotros como gusanos somos de bendición para la tierra. Fíjese usted, cada vez que ha salido un cristiano de un lugar, una familia cristiana sale de un lugar, se cambia por los motivos que sean, se cambia de lugar, cuando usted vuelve a ese lugar, el lugar cambió. Es diferente. Todos los satanistas dicen, todos los que yo he leído de los satanistas convertidos, que el gran problema del satanismo es cuando la iglesia se junta a orar. Ese es el gran problema para ellos. Cuando la iglesia se une a orar y a clamar a Dios, el reino de ellos empieza a temblar. El reino de ellos empieza a flaquear. ¿Por qué? Porque la iglesia se une. Y cuando la iglesia se une, Dios empieza a obrar. Ustedes tienen que fijarse en la historia bíblica. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Había un hombre, había un gusano con su familia que no pudo generar un nutriente suficiente para que ese suelo sanara. ¿Quién era ese hombre? Sobrino de Abraham. Lot. Sobrino de Abraham. Lot entonces estuvo ahí en Sodoma y Gomorra. Él se metió en la conducta de ellos con todas sus hijas y su mujer. Se mantuvo intachable. ¿Cómo lo menciona Dios a Lot? Como el justo Lot. Entonces, pero no fue suficiente para cambiar el corazón de esas personas. ¿Qué provocó entonces? Que el suelo se enfermara. ¿Y qué provocó la enfermedad de ese suelo? Destrucción total y absoluta de parte de Dios. Entonces cuando nosotros nos unimos como pueblo, siento que entenderlo, hermano, pero así al 100%, juntarse a la iglesia no es un capricho del pastor el próximo domingo, no es un capricho, es una necesidad de juntarnos como un solo cuerpo, adorar y glorificar su nombre. Junto con eso es provocar sanidad en nuestro entorno. Es provocar sanidad al suelo de nuestro entorno. Porque nosotros al recibir palabra de Dios y comunicamos esa palabra, estamos provocando nutrientes y estamos colocando túneles de agua para que el suelo se sane. Para que el suelo se sane y tenga las proteínas necesarias para surgir ese suelo. Eso es lo que somos nosotros. Por eso que el término gusano tiene un gran significado para nuestra vida. Para nuestra vida. Dios no nos ofende, lo que Dios está diciendo es lo que realmente somos y lo que debemos ser. Debemos ser de bendición para este mundo. Debemos provocar bendición para este mundo, entregando una palabra, no de condenación, sino que una palabra de salvación. Provocando el cambio de las personas. Que el Espíritu Santo hable lo que nosotros no podemos hablar. Porque Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros entregamos el mensaje de salvación y Él convence. La iglesia primitiva predicaba, pero el Señor añadía a cada día los que habían de ser salvos. Es una obra de Dios, en conjunto con nosotros. Es una obra nuestra en conjunto con Dios. Entonces esa es la labor nuestra. Esa es la labor nuestra. Yo le dije a mi esposa, no creo que termine todo el mensaje. Vamos a 1 Corintios, por favor. Capítulo 1. Solamente lo voy a dejar con una pincelada. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 25 al 29.
Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, ¿Primera Corintios? Primera de Corintios. No. No. 25 dice, porque los insensatos de Dios... Ya, muchas gracias, hermano. Ahora está viendo el 23. 1 Corintios 1, 25 al 29. Ahora sí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces, con respecto a nosotros, lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado, ahí nos mete Dios. Ahí nos coloca Dios y dice, esto es lo que eres tú. ¿Para qué? Para el mundo. Para el mundo. Tú eres esto para el mundo. Pero yo, ¿qué hago? ¿No es cierto? O hago parecer lo que no es. Voy a provocar en ti un cambio importantísimo, grandioso, que todos lo van a reconocer y todos se darán cuenta. Entonces, si el mundo nos considera, como dice la palabra acá, Dios no. Dios no. Dios no. Porque Dios nos hizo a nosotros a hoy día una nueva criatura. Todas las cosas viejas y hoy todas son nuevas. Gracias a Dios. Honramos a nuestro Dios, glorificamos a nuestro Dios porque Él es bueno. Amén. Grandes sus misericordias, grandes sus bondades. No debemos cansar nunca de glorificarle. ¿Por qué? Porque Él nos llamó.